Muy buenas noches. Como todos los lunes, estamos aquí frente a ustedes junto a Álvaro Tejos y a Jaime Alcalde, todos destacados profesores universitarios, Álvaro de Derecho Constitucional, Jaime de Derecho Civil, y vamos a ir abordando, como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, la problemática que ha ido generando la discusión de este proceso constitucional. Faltan pocos días, no más de 10, 15 días para que el proceso definitivamente se termine. Desde el punto de vista de la estructuración de la propuesta, para que el país tenga ya un texto definitivo sobre el cual tomar las decisiones que correspondan. Sin embargo, se ha ido siguiendo con rigurosa atención el proceso. La comisión de expertos recibió, como todo el mundo lo sabe, las enmiendas y las observaciones hechas por el Consejo Constitucional. Y ellos, después de unos días de deliberación, devolvieron este documento al Consejo Constitucional. Lo medular que a nosotros, a mí en particular, me interesa destacar es que se mantiene el Estado social y democrático de derechos y libertades y derechos, ¿cómo se llama esto? Ayúdame. El Estado social, democrático y progresivo de derechos sociales. Así de grave es la frase y de larga. Así de graves, de derechos sociales progresivos. Eso es el término definitivo del Estado subsidiario. Podremos tener observaciones en la aplicación o la forma, pero lo que el país tiene que tener claro es que el Estado subsidiario, que es uno de los pilares centrales de la Constitución que nos rige, permitió un desarrollo nunca antes alcanzado en el país, dándole las oportunidades a aquellas instituciones intermedias entre el hombre y el Estado para desarrollar todas sus potencialidades. Eso fue lo fundamental para crear empresas, para desarrollar programas culturales, para, en fin, desarrollarse en el más amplio espectro del quehacer social. Eso se termina. Y obviamente que este sistema que ha propuesto ya de común acuerdo la Comisión de Expertos en su origen y luego el Consejo Constitucional, que se dio muchas vueltas en este contexto. Pero quiero hacer una observación interesante. Se está haciendo una de las campañas de información, llamémoslo de desinformación, más violentas que haya conocido la historia chilena, aparte de otras de similares características que se hicieron en otros confines del mundo con los mismos propósitos: engañar y mentir. Pero cuando se rompe un principio como el principio de subsidiariedad, que fue la bandera de lucha de José Antonio Kast, no solo desde el punto de vista de su formación política, lo que lo llevó a estar durante 16 años en el Parlamento y a ser 2 veces candidato a la presidencia, justamente levantando esas banderas. Por eso que ha iniciado una campaña gigantesca de mentiras para justificar las traiciones a los principios, para justificar el engaño a 3 millones de chilenos.
Pero no contento con eso, que es uno de los elementos esenciales por el que estamos llamando a votar en contra. Hay otro elemento en el que él particularmente levantó las banderas incluso para sostener que si llegaba a la presidencia, haría todas las modificaciones necesarias para zafarse de las Naciones Unidas y su influencia. Sin embargo, se ha aprobado con la concurrencia de ellos un capítulo y unos artículos que dicen que tienen que ver con el medio ambiente y que dentro de ese contexto está todo el proceso del cambio climático. O sea, cuando una persona medianamente informada sabe que este engendro que se ha armado a nivel mundial sobre lo que antes se llamaba calentamiento global, después le cambiaron el nombre y ahora se llama cambio climático. Un fenómeno propio de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, y que no apunta más que a buscar cómo sojuzgar al ser humano a nivel planetario. Esto no solo es inmoral desde el punto de vista de la civilización, sino que para aquellos que tienen una concepción de trascendencia, esto es anticristiano. Sin embargo, el Partido Republicano, liderado por el señor Kass, fue el primero en apoyar una iniciativa que va de la mano de la Agenda 2030. A mí, y se los digo claro desde este micrófono, lo que piense de mí el Partido Republicano me puede tener sobre el más mínimo de los cuidados. Lo que ellos deben tener y lo que ellos deben temer es que no vamos a hacer ni vamos a dar tregua a la maldad, a la traición, al engaño, a través del cual ellos están impulsando a través de dos rostros fundamentales. El señor Silva, que perdónenme la expresión, pero es que no tengo otra. No puede hablar más estupideces por minuto de micrófono que le pasan. Y el otro es un señor Esfer, que habla en un conjunto de elementos en que al desgranarlos cae la maldad desde arriba abajo. Solo un planteamiento que dice relación con el interés electoral que persiguen y al cual les han dado la orden de campañar. ¿Saben ustedes cuánto les van a pagar por voto a los partidos políticos? ¿Saben ustedes? Ya, 1.220 pesos por voto obtenido en la última elección. Con esa plata, con 1.220 pesos, van a realizar la campaña para seguir mintiendo. Plata que le va a entregar el CERVEL, que sale de los bolsillos de cada uno de ustedes. Entonces, hay otro elemento en este compendio de mamarracho, porque el mamarracho 1 fue el que rechazamos el 4 de septiembre. Ese pasó de lleno a la comisión de expertos. La comisión de expertos lo amononó, lo escribió con un lenguaje entendible en algunos artículos, los principales para la gran mayoría, pero metió todos los incisos necesarios para que lo que se dice en esos, en un lenguaje simple y claro, se tergiverse en los incisos sucesivos y se le den interpretaciones como las que ellos quieren que ocurra. O sea, una constitución habilitante y refundacional. De tal manera, señores, que estas platitas que van a llegar van a financiar las mentiras del Partido Republicano y las mentiras de todos los partidos políticos que están ahí. Pero para asegurarse de que este es un mecanismo partitocrático,
se vuelve a poner en el proyecto que vuelve al Consejo Constitucional la norma en la cual los partidos políticos pueden expulsar a los parlamentarios que no comulguen con la orden del partido, pero al expulsarlos por desobediencia, por desacato, por la razón que sea, pierden su condición de parlamentario. O sea, si el 4 de septiembre del año pasado se pasaron por buena parte la soberanía nacional, aquí ya no solo se están pasando la soberanía nacional por cierta parte, se están pasando el mandato que usted le dio a Juanito Pérez González para que lo represente en el Parlamento, pero la partitocracia, las élites políticas, le quitan esa facultad. Eso está en la Constitución esta que están terminando de redactar. Por eso no me canso, señores, de decirles, razonen, razonen. Aquí lo que está en juego es el futuro de Chile. Y buscaremos la fórmula para que el en contra sea lo suficientemente poderoso para que no exista ningún intento de las mentiras que se están indicando en las últimas horas. Hemos tenido durante el día intercambios con Jaime y con Álvaro en relación a los 4/7, a los 3/5 y todo este tipo de cosas. Y la verdad de las cosas, señores, que cada vez se demuestra más que eso es una interpretación absolutamente inconducente y arbitraria y mentirosa. Te dejo la palabra, Jaime. Muchas gracias, Osvaldo, y bueno, un gran saludo a todos quienes nos ven nuevamente en el programa. La frase que articula y que da lo que podríamos llamar el impulso a la Revolución Rusa fue esa frase atribuida a Lenin de todo el poder para los soviets. Esos consejos que se habían ido constituyendo, consejos obreros, consejos campesinos, de agrupación que se habían ido constituyendo, según algunos desde 1905, con los primeros intentos revolucionarios del Imperio Ruso, terminan eclosionando en 1917, dando lugar a la Revolución Rusa, que tantas vidas costó a ese país y tantas consecuencias tuvo en la historia del siglo XX y que todavía perduran. ¿Por qué la frase todo el poder para los soviets? Porque la lectura del borrador de Constitución puede resumirse en una frase similar: todo el poder para los partidos políticos. Hoy, cuando uno revisa la Constitución en actual vigor, los partidos políticos forman parte de las menciones que se hacen a propósito del derecho de asociarse. En el artículo 19, número 15, se menciona el derecho a asociarse sin permiso previo. Y se señalan una serie de consecuencias que se siguen de este derecho de asociación, entre ellos los partidos políticos, y se va dando algunas normas sobre los partidos políticos que aparecen por primera vez en la Constitución de 1980 y que luego se han ido complementando con reformas constitucionales posteriores. Son algunos párrafos dedicados a los partidos políticos. Sin embargo, la propuesta constitucional que se presenta, cuando llega el momento de definir el sistema político, parte por los partidos políticos y les dedica varias normas a regularlos y establecer sus consecuencias. Parte el borrador refiriéndose al capítulo 3, representación y participación, se refiere a algunas reglas generales sobre el sistema electoral, etc. Y a partir del artículo 42 comienza a hablar de los partidos políticos. Artículo 42, 43, 44, 45, estableciendo su financiamiento, objetivos, estatutos, etc. Pero eso va siendo complementado por las normas que
a lo largo de la Constitución se refieren y refuerzan el poder de los partidos políticos. Una de ellas, por ejemplo, es la norma ya mencionada, que está en el artículo 70, referido a que el parlamentario que renuncie al partido político bajo el cual fue electo pierde su calidad de diputado o de senador y es reemplazado por el partido político por una persona que pertenezca a él. Esta norma se ha justificado diciendo que es una manera de evitar el fraccionamiento político. En realidad es una norma que lo que busca es asegurar la disciplina en la militancia y, en especial, controvertir un principio que está reconocido en la actual Constitución y también en tratados internacionales respecto al derecho de asociación. El derecho de asociación implica que yo puedo asociarme, pero también desafiliarme de la asociación, de la organización a la cual he ingresado. Aquí, curiosamente, la propia Constitución está señalando que se pierde, que hay una consecuencia, que hay una sanción negativa por el hecho de dejar de pertenecer a un partido político. Si esa norma se llegara a aprobar, si esa norma se llegara a aplicar, tengan claro que Chile va a terminar siendo enjuiciado ante un tribunal internacional porque esa norma se encuentra en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que impide establecer límites a la desafiliación de una asociación. Pero no solo eso, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las normas de acusación constitucional, nos encontramos que el quórum para aprobar una acusación constitucional en el Senado es, salvo el presidente de la República, donde el quórum permanece inalterado, de 4/7. Es decir, para aprobar una acusación constitucional, que hoy se requiere mayoría absoluta, se eleva el quórum a 4/7. Yo creo que si revisamos las acusaciones constitucionales a ministros de Estado, Proboste, Beyer, Chadwick, etcétera, que son las que se han dado en los últimos años, ninguna llega a los 4/7. Quiere decir que el umbral que se está estableciendo es precisamente impedir que pueda acusarse a alguien que no ha actuado conforme al orden establecido. No olvidemos que precisamente las dificultades para acusar constitucionalmente al presidente fueron las razones que llevaron en 1973 a una serie de declaraciones por otros órganos del Estado, la Cámara de Diputados, por parte de la Contraloría General de la República, la Corte Suprema, etc. Con lo cual, estamos retrocediendo a una situación de impunidad política consagrada constitucionalmente. Pero, además, el texto contiene otras normas que hemos ido analizando y que vamos a seguir analizando, sobre todo cuando el texto ya esté en su realidad. Todavía hay que hacer algunos ajustes derivados de la votación que hubo en la comisión mixta. Pero quería hacerme cargo de dos argumentos que se utilizan y que han salido bastante. El primero de ellos es que la Constitución es mejor. Se dice la Constitución es mejor, pero no se dice por qué la Constitución es mejor. Ciertamente, quien afirma un hecho positivo tiene la carga de demostrar el hecho que está señalando. Es decir, si yo digo que algo existe, lo que corresponde es que yo demuestre la existencia de esa cosa o de ese hecho que asevero. Aquí, sin embargo, la campaña de desinformación que se ha emprendido simplemente se limita a señalar determinados puntos accidentales. La supuesta sobreprotección que existiría respecto al derecho a la vida, que no es tal, porque si uno mira, por ejemplo, el diccionario de dudas de la Real Academia Española, de dudas del idioma de la lengua española, verá que el qué y el quién tienen igual equivalencia lingüística. Por lo tanto, lo que se está señalando en el cambio entre la redacción actual y la redacción propuesta es simplemente el uso de un sinónimo. La eliminación de las contribuciones, la expulsión de los inmigrantes ilegales, etcétera, una serie de normas que no son esenciales al diseño que supone una constitución. Pero nada, inmediatamente se dice, no, es que es una mejor constitución porque mejora el sistema político. Pero parece que las únicas mejoras del sistema político en realidad
van destinadas a reforzar el sistema de partidos e impedir que partidos minoritarios puedan abrir una brecha en ese control de los partidos hegemónicos. Es decir, que los partidos que ya se han repartido el poder se mantengan con el poder y aseguren su participación, incluso con estas normas coercitivas de impedir la disidencia de sus miembros. Entonces, por una parte está el argumento de que estamos frente a una constitución que es mejor, pero no se dice por qué es mejor, es decir, enfrentamos una petición de principio. Es mejor simplemente porque lo dice un determinado sector. Si es por eso, también habríamos tenido que creer a los que nos decían, frente a la propuesta de la Convención Constitucional, que el texto era mejor que lo que había. Es necesario informarse, es necesario leer, y lo hemos dicho desde siempre. Desde que hubo un primer texto, que fue el de la comisión de expertos, hasta el texto que finalmente sea el que se presente para ser plebiscitado. Pero hay que leerlo íntegro, hay que leerlo con las consecuencias que tiene y sobre todo centrándose en el diseño del sistema político y en el sistema judicial y compararlo con lo que hay. ¿Se solucionan los problemas o no se solucionan los problemas? De esa lectura lo que va a resultar es que se crea un sinnúmero de nuevos órganos, es decir, aumenta la burocracia estatal y además se refuerza con distintas normas puestas en distintos lugares el poder de los partidos políticos. Otro argumento es que, dime para aprobar, es que de esta manera se cerraría finalmente el proceso constitucional. No se va a cerrar el proceso constitucional, cualquiera sea el resultado, porque la cuestión constitucional interesa, e interesa a todos por igual, porque la cuestión constitucional, ya lo hemos visto desde el año 2019 hasta la fecha, sirve de cortina de humo para evitar hacer los cambios que se necesitan en distintos ámbitos. Si uno revisa la historia de Chile hacia atrás, se va a dar cuenta que las grandes crisis tienen un componente social importante. En el año 1891 estaba detrás, además del enfrentamiento entre el Congreso y el presidente de la República, una cuestión social bastante profunda que dio lugar durante esa década, la década de 1890, a las primeras leyes sociales. Leyes que paulatinamente fueron aumentando en número hasta llegar a conformar el Código del Trabajo en 1931. Pero no hubo un cambio constitucional. El cambio constitucional vino en 1925 y fue precedido de un paquete importante de medidas, las llamadas leyes sociales, aprobadas al ruido del sable. Lo mismo ocurrió después de 1973, donde una serie de leyes fueron haciéndose cargo de una serie de ámbitos relativos a la economía, relativos a la educación, relativos a la salud, etcétera, hasta llegar finalmente a la Constitución. Y ahora, lo que se decía el año 2019 frente a la situación de abuso, frente a los problemas que se observan y que son evidentes en materia de pensiones, salud, educación, vivienda, etcétera, esos problemas están ocultos tras la cortina y la pirotecnia que supone la discusión constitucional. La Constitución por sí sola no cambia nada. Para que las cosas cambien se necesitan leyes y políticas públicas. En especial, políticas públicas que, decididas, que ejercidas por un gobierno con decisión, sean implementadas. De lo contrario, las declaraciones constitucionales quedarán, como tantas otras en la historia del continente, como buenas declaraciones de principio. La cuestión constitucional no va a terminar, y no va a terminar porque a los partidos les interese que se mantenga. Se dice que esto sería una demostración para que favorecería a la derecha, y en cambio, frente a las posiciones del Partido Comunista. El Partido Comunista siempre ha estado a favor de cambiar la Constitución. Ha sido parte de sus reclamos desde que existe, desde que había Constitución de 1833, desde que fue por no aprobar la Constitución de 1925, desde el plebiscito de 1980,
y durante todo lo que hemos visto hasta ahora con la Constitución actual y la Convención Constitucional. El Partido Comunista no va a cejar en sus intentos de de cambio constitucional hasta tener una constitución que les sea completamente favorable. Por lo tanto, es un argumento falaz creer que votando a favor en diciembre la cuestión se acaba. La cuestión no se acaba. Al contrario, rechazando el texto y reafirmando la soberanía social en cuanto a que la voluntad del pueblo fue clara el 4 de septiembre del año 2022 en cuanto a poner fin al proceso y a destinar los recursos y a destinar la fuerza para discutir los problemas que Chile necesita. Gracias, Jaime. Sí, efectivamente, Jaime ha tocado una serie de elementos que son necesarios profundizarlos en los próximos días, pero ya marcan una tendencia absolutamente clara hacia dónde van los derroteros de este proceso. Hay un alcance que yo quiero tomarlo para que la gente lo procese, porque es un elemento que forma parte de la caja de resonancia fundamentalmente de los republicanos, pues fue una norma de ellos, que es la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. La verdad de las cosas, señores, que si bien es cierto, como lo dijo Jaime, es una materia absolutamente de ley, el que esté instalada en el proyecto constitucional tiene además una cláusula en la cual se establece que esto va a regir después de 6 años de haberse puesto en vigencia la Constitución. Y siempre y cuando el presidente de la República mande el proyecto de ley necesario para su habilitación. Es decir, queda absolutamente a discreción del presidente de la República, quien verá en su oportunidad, es decir, en 6 años más, 8 años más, 10 años más, la necesidad de no disponer de los fondos que le entrega ese tipo de impuestos al Estado. Por lo tanto, otra de las grandes mentiras. Álvaro, te dejo la palabra. Muy buenas noches, estimados Jaime y Osvaldo. Las mismas buenas noches y fuerza a los compatriotas y cibernautas o no patriotas, porque a la larga todos quienes, más allá de cualquier opción o determinación personal y autodeterminación política o moral, podamos disentir, en un solo todo conformamos la voluntad, que es la decisión soberana. ¿Ok? Dicho eso, como muy bien plantea Osvaldo, los derroteros del proceso, en adecuada síntesis, los ha planteado Jaime, y cuando uno hace una suerte de interpretación o colige en términos conceptuales o éticos lo que está pasando, las palabras que me afloran así espontáneamente son falacia, que es igual que mentira, tergiversación, confusión, oportunismo, ¿ok? Salirse de la regla, rehacer la regla y reformularla cuando me conviene, como lo hemos hablado antes en otras ocasiones, parafraseando San Remigio de Reims. Hoy día queman lo que antes adoraron. Mañana, evidentemente, van a volver en el sentido inverso. Van a quemar mañana lo que hoy día adoran. Hasta el 4 de septiembre, el 5, hasta un par de meses, la Constitución chilena, la Constitución Política de la República era paradigmática, era un ejemplo, era legítima y además era idónea, eficaz. Y hoy día se transforma en un cúmulo de responsabilidades. Porque tenemos esta Constitución, esto ocurre. Porque tenemos esta Constitución, esto ocurre de este otro modo. ¿Qué puede ser que en un par de semanas, meses, hoy día, o de fracciones de segundos, lo que antes era bueno, ejemplar y paradigmático, se transforma en algo perverso e inaceptable? ¿Qué viene detrás de eso? ¿Qué se demuestra? Yo les voy a decir que se demuestra ignorancia, inconsciencia y maledicencia. ¿Ok? Cuando Osvaldo, a la introducción de este programa,
plantea la destrucción del Estado subsidiario como una de los capitales, de las decisiones capitales, a lo mejor sin darse cuenta, porque estamos hablando de ignorancia, y la reformulación del sistema de derechos. Y lo asocia esto a un proceso revolucionario. Lo que ocurre es que la gente no entiende lo que es la revolución. Hasta la saciedad hemos hablado que los procesos históricos, los cambios institucionales, parten y terminan en la neurona. La revolución, como hoy día se concibe, un forzamiento ideológico para imponer utopías a rajatabla, y la verdad es que en la rajatabla de decir con sangre, con guillotina, con fusilamientos sumarios y con campos de concentración y con gulag, es obra y gracia del punto de vista intelectivo de la sociedad moderna y el pensamiento racional ilustrado del siglo XVIII, cuyo primer ensayo fue la Revolución Francesa. Y en el epítome, digamos, sanguinario llegamos hasta la Revolución bolchevique, no, más allá, la Revolución castroguevarista, la Revolución maoísta y todo lo que conoció como horrores el mundo, hasta la teórica caída del muro de Berlín, porque siendo cierta desde el punto de vista institucional, es teórica. ¿Por qué? Porque los procesos revolucionarios son fenoménicamente institucionales, aparecen en las calles, pero anidan desde un cambio en la actitud, en la estructuración de la conciencia, del modo de pensar. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve a esta gente formular un apoyo, una adhesión desmesurada y cuasi religiosa en favor del nuevo proyecto o anteproyecto, que en definitiva se da a conocer el texto final Israel el 7 de noviembre, uno se pregunta, bueno, ¿por qué es mejor? En términos jurídico-procesales, quien hace una afirmación, quien sostiene un punto de vista, quien hace un enunciado que es distinto a la realidad de las cosas, quien imputa, quien sostiene, digamos, un cambio de realidad, es que está obligado a probar, el onus probandi. Yo quiero que me demuestren a mí y que me digan en términos intelectivos, racionales, políticos, históricos, institucionales y de racionalidad económica, porque esto que se propone es mejor. Y no hay respuesta. Solamente hay eslogan, vituperio, ofensa, agresión, maledicencia y falta de virilidad, porque ni siquiera son capaces de encarar o enfrentarse en un diálogo, en una deliberación y en un debate. Esa es la realidad. Y son absolutamente inconscientes. Como no tienen conciencia, no entienden los procesos históricos. Fíjense que mientras ustedes hablaban, sacaba de mi biblioteca, tengo 2 libros acá. El Estado y la Revolución, de Lenin, y un libro sobre el cual hemos hecho otros comentarios, Años de decisión, de Oswald Spengler. Hemos hablado hasta la saciedad del materialismo, de la asfixia, digamos, intelectiva, de lo trascendente, porque simplemente nos hemos transformado en códigos de barras y códigos algorítmicos para saber cómo consumimos y qué es lo que necesitamos consumir. Por lo tanto, siguiendo una teoría económica clásica, ni siquiera es moderna, dado que la oferta impone el consumo, yo puedo armar y reconfigurar las necesidades, simplemente, digamos, desde la mercadotecnia o desde la técnica, de la mala técnica. En el capítulo 5 del libro El Estado y la Revolución, que está acá, que se llama Las bases económicas de la extinción del Estado, aparece el párrafo 4 que se denomina la fase superior de la sociedad comunista. Y esto va para empresarios como Mewes, que claramente podrán ser muy productivos y exitosos en lo que corresponde, pero parece que pierden el sentido, a veces, pienso de buena fe, de lo que es el entendimiento de las realidades más profundas desde la política y por lo tanto desde la antropología y lo metapolítico, que es lo cultural. Dice lo siguiente, Lenin: en su primera fase, en su primer grado, el comunismo no puede presentar todavía, dice, una madurez económica completa, no puede aparecer todavía completamente libre de las tradiciones o de las huellas del capitalismo. De aquí un fenómeno tan interesante como la subsistencia, escúchelo bien, lo plantea el mismo Lenin, del estrecho horizonte del derecho burgués bajo el comunismo en su primera fase. Y dice... Tu micrófono, Álvaro. Perdón. Donde dice a continuación, de donde se deduce que bajo el comunismo no solo subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, sino que subsiste incluso el Estado burgués, sin burguesía agrega, porque así lo eliminado. Finalmente, en el párrafo atingente a lo que estoy leyendo, que es el subsecuente, dice: la democracia tiene una enorme importancia en la lucha de la clase obrera contra los capitalistas por su liberación, pero la democracia no es en modo alguno un límite insuperable.
sino solamente una de las etapas en el camino del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo. ¿Qué tal? El mismo Lenin, con la clarividencia, asertividad y capacidad intelectiva de quien es un ideólogo, un inventor, un diseñador del proceso revolucionario, toda vez que los enunciados o las hipótesis de evolución histórica de Marx muchas veces no se van a dar. Y Marx no se equivoca en describir bien la sociedad burguesa. Lo que equivoca, quizás desde el punto de vista antropológico, es que las prevenciones o las anticipaciones de lo que son los procesos no lo logra, pero aquí se logra. O sea, puede haber Estado burgués, puede haber derecho burgués, puede haber incluso formas de capitalismo, y igual estamos introducidos en el sistema comunista. Porque es una cuestión que se expresa finalmente en una cuestión institucional, pero parte de un cambio de alteración del entendimiento de esta realidad. Oswald Spengler dice lo siguiente. Dice, también el marxismo es una religión, no por la intención de su fundador siquiera, sino porque lo que él ha hecho, escuchen, por lo que de él ha hecho su séquito revolucionario, el séquito, lo que viene a continuación. Tiene sus santos, sus apóstoles, sus mártires, padres de la iglesia, su Biblia y la doctrina para el cumplimiento de su misión. Tiene dogmas, tribunales heréticos, su ortodoxia y escolástica, y ante todo una moral popular, o más bien dos. Este materialismo de las grandes ciudades es una forma del juicio y proceder prácticos. Dice a continuación, la mayoría no se da cuenta que raciocina como materialista, que es y que piensa como tal. La mayoría no se da cuenta siquiera que raciocina como materialista y que es y que piensa como tal. Se puede rezar con devoción, dice Spengler, confesarse, tener en la punta de la lengua de Dios. Se puede ser sacerdote de profesión y por convicción y a pesar de todo ser materialista. O dicho, en lo que a nosotros nos importa explicar, no tener conciencia de los procesos, de la forma en que yo me introduzco en un fenómeno que me conduce, que me direcciona, sin tener el más mínimo entendimiento. Eso es lo que nos está pasando. Y cuando las grandes decisiones del Estado, como las que son de dirigir y gobernar, y reformular un sistema, porque una constitución es una cuestión holística, como lo he dicho, hasta la sociedad, en que te cambia una configuración de un sistema de comunidad política. Está en manos de lo quienes hoy día protagonizan, de estas sectas y sus líderes mesiánicos, estos apóstoles idólatras y la iluminación de la nueva era. Cuando uno ve que gente que teóricamente pudiera esperar educación, entendimiento, se pliega a algo que no conoce, que no entiende, porque ni siquiera todavía existe, uno se está preguntando qué ocurre. Lo que está ocurriendo es lo que sabemos. Es la falacia, el oportunismo, la ignorancia, la inconsciencia y la falta de entendimiento. Producto de la cultura materialista. Lo de leído está Spengler y Lenin. Eso por el momento. Gracias, Álvaro. Jaime, te dejo la palabra. Yo estoy luchando con mi perro para sacarlo de aquí. Cuando se toma una decisión, la decisión tiene que adoptarse a la luz de la materia sobre la cual se está decidiendo y sobre los antecedentes que sirven para formarse la decisión. La libertad consiste precisamente en, ponderados los antecedentes, tomar la decisión que se considere mejor. Por lo tanto, cuando estamos tomando una decisión como aprobar o rechazar un texto constitucional, eso tiene que partir de la base de que estamos ponderando los antecedentes que nos llevan a decidir. No se trata de elegir a una autoridad, a un diputado, a un alcalde, a un senador, al presidente, que dura un periodo de tiempo determinado, que podrá ser más o menos largo, 4 años, la mayoría de los casos, 8. En el caso de los senadores, estamos tomando una decisión que marcará la suerte del país por varias décadas. Si pensamos en las constituciones hacia atrás, la constitución de 1833 duró casi un siglo, hasta 1932, que se puso en vigor completamente la constitución de 1925. Si miramos la constitución de 1925, cubre un periodo que va de 40 años, entre 1932 y 1973. La constitución actual tiene una
ha regido desde marzo del año 1981 hasta el día de hoy, con los cambios y que ciertamente toda constitución requiere, hechos durante estas décadas de existencia. Por lo tanto, estamos frente a una decisión que es crucial y que no solamente marcará nuestras vidas, sino las vidas de nuestros hijos, las vidas de las personas que queremos y la vida del país. Por lo tanto, no se puede adoptar la decisión por frivolidad, votando como si se tratase de una elección presidencial o una elección de diputados, si estuviéramos votando un programa de gobierno donde una serie de atractivas iniciativas o beneficios están recogidos. Hay que votar por lo que se quiere mejor para el país, sobre todo teniendo en cuenta lo que está en juego. Y lo que está en juego no solamente es, como se dice, la seguridad, la estabilidad, sino en reafirmar la soberanía social frente a lo que ha sido el contubernio de los partidos políticos desde noviembre del año 2019. Los partidos políticos impusieron una cuestión constitucional que no estaba entre las prioridades que las personas tenían en el año, hacia finales del año 2019. Luego modificaron, ya hecha la votación de ese proceso constitucional, modificaron las condiciones. Recordemos que después de votado el plebiscito de entrada, que se refería a si se quería o no cambio constitucional y cuál era el órgano que iba a llevar a cabo esa labor, se cambiaron las condiciones de integración del órgano, de la fecha, de la participación de los independientes, de la paridad, etc. Es decir, después de que la voluntad de la nación se había expresado sobre las condiciones con las cuales se quería redactar una constitución, porque evidentemente el votar por una convención constitucional suponía tener a la vista las condiciones que se habían establecido para que esa convención constitucional fuera adelante. Esas condiciones fueron alteradas por los partidos políticos. Luego, cuando la ciudadanía volvió a hablar, con voto obligatorio y de manera categórica rechazó el texto constitucional, volvieron a crear un nuevo proceso en el cual nos hemos visto involucrados. Y en paralelo, grandes y antiguas empresas como la que fabricaba los cuadernos Rain, caen en procedimientos concursales por su insolvencia. Alumnos están sin clases porque, como lo que aparecía en la comuna de Tiltil, porque los colegios no atienden. Hay 8 hospitales que no se terminan de construir. Hay un hacinamiento en las cárceles. Hay inseguridad en las calles. Hay una inflación que es la más alta en décadas. Ha aumentado la cesantía, etc. Pero tranquilos, todo va a estar bien. Estamos inmersos en un proceso constitucional que nos va a llevar hacia la Arcadia prometida. No, eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque la satisfacción progresiva de los derechos sociales, tal cual como se proclama en el artículo 1 de la Constitución que se propone, depende de que hayan recursos. Y los recursos simplemente no están porque el crecimiento del país el crecimiento del país no ocurre. No hay que dejarse engañar, hay que considerar el texto y la decisión que conlleva votar a favor o votar en contra. Nosotros nos hemos manifestado por la opción en contra porque creemos que no solamente el proceso adolece de un defecto de legitimidad, sino también porque el texto que se propone no es mejor. Y no solamente no es mejor, sino que el texto contiene una serie de normas que estaban de alguna u otra forma recogidas en el borrador rechazado el año pasado. Muchos dicen es que se va a presentar el proyecto
que la presidenta Michelle Bachelet había presentado eso, antes de terminar, y eso va a ser lo que se va a aprobar. Los invito a leer el proyecto de Michelle Bachelet y compararlo con el que se está proponiendo, y van a ver las grandes coincidencias que existen, por ejemplo, con la creación de territorios separados. De hecho, la fórmula que se utiliza para describir el Estado social y democrático de derechos es mucho más profunda y rica en consecuencias en el texto que se propone ahora que lo que señalaba el borrador de Michelle Bachelet, donde solo se hablaba de que Chile se organizaba como un Estado social y democrático de derechos. Pongo un ejemplo. Artículo 6. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos, es decir, reconoce derechos colectivos conforme a los tratados internacionales, o sea, conforme al convenio 169 de la OIT. Derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados y que se encuentren vigentes. Sigue. El Estado reconoce la interculturalidad como un valor de diversidad ética y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíproco. En el ejercicio de sus funciones públicas, se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural. Artículo 52, párrafo 2. La ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Es decir, no queda en la Constitución, pero se remite a la ley. Y la ley, todas las leyes tienen quórum de mayoría absoluta para su aprobación, salvo las leyes relativas a sistema electoral que tienen un quórum más alto. Pero, por lo tanto, es decir, queda la norma habilitante para que luego se desarrolle en una ley con mayoría absoluta. Artículo 130. Está hablando que el Estado debe promover la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo entre las diversas regiones. Y señala, 130 en su número 3, la ley establecerá los mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución, en las regiones y comunas, y especialmente en aquellas con presencia significativa de población perteneciente a ellos. No se extrañe si prontamente está la solicitud de constituir un territorio especial que tienen gobierno propio y administración propia y regulación propia en aquellos territorios donde hay mayoría indígena. La Constitución lo permite, la Constitución habilita a esos cambios que quedan entregados a la ley, es decir, a la mayoría absoluta, a la mayoría circunstancial que tenga el Congreso en un momento. Gracias, Jaime. Efectivamente, Jaime ha tocado elementos que son de verdad muy trascendentes para la toma de decisiones que tendremos que hacer a fines de diciembre. Dentro de esos, naturalmente, ha tocado aquellos que van en directa relación con el profundo cambio cultural. Esta es una acción atentatoria contra todos los fundamentos de origen de nuestra cultura. Nosotros provenimos por principios y por valores de la cultura cristiana occidental. A nosotros nos surgen por todos los destinos los caminos de Roma, por todos los destinos la creación del cristianismo, por todos los destinos la influencia del judaísmo, por todos los destinos la filosofía griega. Y sin embargo, con estas concepciones se está borrando de un plumazo lo que es y ha sido por 500 años lo que le ha dado sentido y fuerza a nuestra identidad nacional. Esto del pluriculturalismo, esto de los pueblos originarios y estructuras independientes para ellos. O sea,
están promoviendo indirectamente todos aquellos movimientos que en otros territorios se han manifestado claramente. Si no hubiese existido estas concepciones, no tendríamos los etarras en España, en la zona del País Vasco, no tendríamos el conflicto, estoy hablando a nivel internacional, no tendríamos los conflictos que hay en Cataluña, no se habría producido la guerra de Bosnia. O sea, todas estas situaciones que atentan contra la naturaleza y la identidad de los pueblos siempre ha terminado mal. Y ahí tenemos los ejemplos con los cuales la historia nos golpea. Por eso, señores, a defender los pilares esenciales de nuestra cultura, a defender los pilares esenciales de nuestra fe. Todo eso, de una u otra manera, está inserto en este mamarracho 2.0. Álvaro. No, sí, 2.0, por el otro fue el 1.0. Bueno, echa la salvedad, estimado Osvaldo y Jaime, de que este producto, este insumo, como le dicen los ingenieros y los mercadotécnicos, es deficiente. Aquí no se trata, o sea, aquí hay una cuestión de entrada que es de base. Es un proceso pseudo constituyente, porque para que sea constituyente, quien tiene el poder, la atribución y la legitimidad de hacer lo que es la nación, lo haga. Y aquí la nación ha sido burlada, violentada y hegemonizada por los partidos. Entonces, partiendo del hecho, o estableciendo como elemento fundamental de análisis, desde el alfa de los tiempos, el alfa, el omega va a ser el plebiscito, de que es ilegítimo, antidemocrático, espurio y rompe con las reglas básicas del Estado de Derecho, no puede admitirse nada como bondadoso. ¿Ok? Lo hablamos en la última reunión que tuvimos en estos territorios virtuales, que hay que coparlos, y también los territoriales auténticos o reales, porque la verdad es que no nos dejan. Pero técnicamente hablando, es algo que es ilegítimo, pero como producto de insumo, esto es legítimo, algo que está viciado, recordando, digamos, a que lo que es viciado desde un comienzo no puede, digamos, convalidarse, como decía el digesto, es deficiente. Es así de simple, porque, como lo hemos hablado otras veces, la desfachatez y el descaro y vulgaridad del proceso anterior hacía que uno tuviera acceso con transparencia a lo que ocurría, a lo que sucedía, y que lo que se redactaba tenía un canon, sistémicamente malo, pero canon. Esto es civilino, ocultable, forzado, y además es incoherente. Porque no puede haber un derecho, un Estado social y progresivo de derechos y afirmar ciertos derechos individuales. Porque en el contexto de carácter hermenéutico, las normas del sistema constitucional y el sistema político en general se interpretan como un solo todo. Y el solo todo, digamos, o la unidad, parte, digamos, de una teleología, una finalidad, es la sustancia del régimen. ¿Qué se quiere? Constituirse como un Estado social, democrático y progresivo. Esa es la teleología. Y como en la actual Constitución se plantea desde un inicio una cuestión de igualdad de trato en torno a la dignidad, la libertad, la familia y la subsidiariedad, es que se articula un sistema como el que tú narras en un comienzo, de libertades, de autonomías, de conciliación y respeto a los derechos del otro en un proceso, en un entendimiento de lo que es bien común. Pero hoy día no es eso. Entonces, como la sustancia del régimen es distinta, atendía la finalidad de colectivizar o deshacerse, digamos, de la tradición nacional, no vale nada de lo que se propone o postula a continuación dentro del texto. Eso es una cuestión hermenéutica. ¿Ok? Los procesos son evolutivos. Tenemos que tener cambios, no porque sea necesario per se, es porque sea lo conveniente para la adaptación en lo institucional. En la semana pasada, recuerdo, cuando hablábamos, yo cité a Thomas Jefferson. ¿Ok? Entonces, este contubernio de partidos incide, para referirlo al tema de la verdad, la conciencia, la neurona que hemos hablado tantas veces, a una ocultación, a una deformación del realidad, o por último, lo más grave, que hace denotar y densifica nuestra crítica, vuelve una cuestión antidemocrática. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de disidencia o de discurso alternativo, ¿ok? Entonces, con la típica tosquedad y vulgaridad intelectiva y falta de conocimiento con que se trata de lograr
a quienes vamos a votar en contra, porque estaríamos, entre comillas, coincidiendo con el Partido Comunista. Hemos hablado hasta la saciedad que coincidencia no es el problema, es otro. La pregunta es, ¿qué posibilidad de respuesta tengo yo frente a esa falacia? Porque no se trata que yo me ponga de acuerdo con el Partido Comunista. De lo que se trata es que en un plebiscito libre de ciudadanos las personas pueden o no coincidir más allá de las facciones. Ese es el tema sustantivo. El proceso es ilegítimo, espurio, inaceptable, es de suyo antidemocrático en la generación por atropellamiento de las normas constitucionales y juridizadas de lo que es el sistema político, y se vuelve mucho más antidemocrático en el plano discursivo porque no hay auténtica deliberación. Y se llega al estropicio, por una palabra que me parece que de modo rotundo explica toda esta brutalidad, de que tenemos recién un proyecto del 7 de noviembre y gente de todas las categorías sociales y posiciones de responsabilidad llaman a votar a prueba. ¿Sobre qué base? Porque para que yo vote a prueba tengo que tener un canon y un texto, y también tengo la posibilidad, y tengo que tener, mejor dicho, la dinámica concreta de que yo pueda debatirlo. ¿Ok? Y de aquí no hay debate, no existe, no se da la posibilidad. Es antijurídico desde la perspectiva de la infracción, antinormatividad completa, flagrancia del Estado de Derecho. Hemos explicado con Jaime hasta la saciedad y también con José Ignacio Vázquez. ¿Por qué? Antidemocrático por ello mismo, porque rompe el mismo Estado de Derecho que organiza la democracia, pero en la dinámica concreta más aún se densifica esta posición, escúchelo, totalitaria, de absorción. Lo que define el totalitarismo por esencia es la aniquilación de la conciencia, ¿ok? Su supresión como una entidad que representa un modo de pensar, de ser y de vivir. La Hannah Arendt, que está en las antípodas de muchos de nuestros pensamientos, una liberal, decía algo que es muy simple y que es muy correcto. Lo que va generando y sembrando el totalitarismo es el aislamiento, la separación de las personas desde su vínculo. Cuando Jaime habla de la soberanía social, con mucha propiedad, se está refiriendo a que nosotros nos agrupamos, que nos instalamos gregariamente con otros como entre iguales o desiguales para buscar un fin que el Estado tiene que respetar y tiene que admitir. Y fíjense el siguiente, lo que les voy a leer. Artículo 42, párrafo primero. Los partidos políticos expresan pluralismo político. La forma adecuada sería que colaboran a la expresión, porque no es que ellos los expresen. Coma. Son, escúchenlo bien, mediadores entre las personas y el Estado. ¿Qué significa eso de mediar en el Estado? A, el Estado lo conformamos todos. B, el Estado se conforma desde lo individual y de lo grupal. Si se refieren al Estado como autoridad, tienen que entender que es el gobierno y el ejercicio, digamos, de los poderes directivos del servicio público en la burocracia. ¿Por qué significa que medien? ¿Qué significa? ¿Que nos representan solo ellos ante el sistema gubernamental? ¿Que ellos solamente pueden interpretar, digamos, hacer una afiliación con nuestros propios intereses? ¿Dónde está el pluralismo? Porque la forma en que se redacta hace creer que sí, solo sí, yo estoy en un sistema democrático si es que los partidos son los que intervienen en mi vinculación con el suprapoder estatal. ¿Se dan cuenta, no? Que es grave, que es maledicente. Y esta cuestión, como lo he dicho en otras oportunidades, también se densifica en su gravedad desde el punto de vista del efecto constitucional e interpretativo, aparte de todo lo antidemocrático, es porque hay una suerte como de estatuto privilegiado para los partidos políticos, pero el Estado es una configuración de grupos de sociedades mayores y menores, que no necesariamente, incluso desde el punto de vista exclusivamente político, partido contingente, se expresan a través de los partidos. Están los movimientos, está la opinión pública, está el electorado, ¿ok? Están las agrupaciones circunstanciales. Un Estado maduro, reflexivo, obviamente que necesita un sistema ordenado de partidos, pero no un sistema hegemónico y monodirectivo del poder estatal a través de los partidos, porque eso desatiende la pluralidad que es propio del régimen, del sistema de vida, de la comunidad, y además se instala contra las mismas bases y cimientos del pensamiento liberal. ¿Ok? Está claro, porque si a mí me hablaran que hablan de las agrupaciones por oposición al individualismo hobbesiano es Thomas Hobbes, el Leviatán. Por aquí tengo el libro. Yo podría entenderlo de alguna manera, pero no hay un rigor científico
politológico, normativo, jurídico, de forma rotunda, plena, total, definitiva, se habla que son los intermediadores, o mediadores mejor, median. Una mediación es un intento de acercamiento, de búsqueda de soluciones. ¿Qué tipo de transacciones se les está encomendando? ¿Se dan cuenta que es grave? Esto es un texto deficiente. Ahora, hay un señor que no conozco, a cuyo respecto quiere plantear un principio de buena fe, que es el presidente de los empresarios, el señor Mewes, que dice que hay que llamar a votar a prueba. Eché la salvedad, que lo dije en otro momento, que sería positivo que este alto dirigente se hiciera asesorar por buenos conocedores del derecho y de la política. El problema es que está llamando a votar a prueba algo que se conoce en términos parciales, pero además él no puede desentenderse que por la alta jerarquía social, presencia mediática y efecto en el mundo empresarial económico, su voz, que no es, escúchenlo bien, que no es una voz docta en estos temas, que es una mera opinión más, y como opinión merece respeto, sin embargo, genera una deformación de la opinión pública. No está hablando Mewes o el señor Mewes, está hablando el presidente de los empresarios, quien ocupa el más alto puesto jerárquico dentro del sistema económico en lo que es la productividad de las grandes empresas. ¿Lo entienden o no? El efecto mediático de influencia comunicacional es que es incontrarrestable. Eso es una irresponsabilidad ética y democrática. Él está en su justo derecho de plantearlo todo. Sí, solo sí entienda de que el efecto de sus palabras son catastróficas porque él es presidente de los empresarios, que de suyo, en el clivaje de las dinámicas del sistema político, le da mucha trascendencia. B, que no está permitiendo ni los grupos que él legítimamente representa o atiende, que haya un discurso alternativo, ¿ok? Una explicación, pero donde ya se equivoca en forma total y es aplastantemente, o sea, y de modo aplastante su discordia con el sentido común, es que aquí no se produce una estabilización institucional. Si yo leí lo de Lenin, no es para decir otra cosa, que el mismo Lenin en sus propuestas revolucionarias plantea que aún en una primera fase de la sociedad burguesa, mejor dicho, perdón, de la sociedad comunista o del intento de instalación del comunismo, sigue existiendo burguesía. Es más, el Estado no desaparece bajo un régimen proceso revolucionario, porque es la fase intermedia del socialismo para disponer desde la jerarquía social, desde el ejercicio del poder económico y supramaterial e ideológico del Estado, sobre todo hoy día, las formas de comportamiento. ¿Ok? Entonces, cuando nos encontramos con gente que tiene este nivel de jerarquías, pero no permite que alguien disienta o le explique lo contrario, no tan solo hegemoniza un discurso, está rompiendo con un principio de liberación y de diálogo. Es muy grave. Él es quien es. Como ciudadano puede estimar lo que crea, y quizás como empresario, pero no se puede desatender del efecto de su voz. Aquí, así como Jaime, profesor, yo también tenemos que entender que tenemos un deber y una función pedagógica. Con nosotros puede discrepar toda la comunidad científica y universitaria de este país, y quizás ser, que no lo creo, créanme que no, una auténtica minoría, pero se debate, se conversa, se disiente, y si no, no es una universidad, que es una universalidad. Eso es una comunidad, como parafraseando al Alfonso X el Sabio, de profesores y de alumnos, o de maestros y seguidores para buscar obtener ¿qué cosa? El conocimiento, la verdad. ¿Ok? Ayuntamiento de maestros o profesores y alumnos. Entonces, quiero que se entienda de la gravedad de lo que ocurre, y es inadmisible que el presidente de los empresarios haya instalado esta cuestión, porque vuelvo al tema que quedó en definición a cabalidad ahora, es que no hay estabilidad institucional. Leyendo a Lenin, suprimamos a Lenin. Leamos a Sprenger, que habla de que lo que se tiene es solo una visión material. Suprimamos a Sprenger. Porque los procesos discursivos políticos en verificación y demostración factual histórica desde 2019 dicen que aquí no cesa la intención de cambio. Y lo más obvio es entender algo que está paciencia, no se requiere ser, digamos, tener una suerte como de conocimiento, tampoco de significado de mucha metodología de alguna universidad francesa. Cuando el 4 de septiembre la nación soberana decide no constituir,
y con ocasión de ese acto final se extingue la posibilidad jurídica de reformular, vuelven con lo mismo. ¿Y quiénes vuelven con lo mismo? Los partidos de derecha. ¿Quién dio cauce a este proceso interminable de desorden y de revolución institucional? ¿Quién abrió la caja de Pandora? Sebastián Piñera, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, naturalmente. Recuerden ustedes que bajo el gobierno de Sebastián Piñera, con mucha jactancia, muchos de sus miembros, de sus ministros y miembros del gabinete y de su alta autoridad y representantes de los partidos políticos hablaban de que iban a aprobar los cambios, que estaban dispuestos a entrar en un nuevo proceso con jactancia, ¿ok? Con orgullo, con satisfacción. Y no se trata de querida homologación con los liberales, con los progresistas, lo cual no sería nada mal. El problema es que yo no sé cuál es el canon, porque yo lo he escuchado hablar y no sé en qué piensan. ¿Cuál es su identidad cultural? Ya que hablamos de la nación como un proyecto, al menos como un proyecto histórico per se. Se dan cuenta, no hay estabilidad, no hay cambio. No hemos tenido paz en la Araucanía. Este gobierno es el gobierno que más veces ha utilizado la instrumentación constitucional de los estados de excepción. ¿Ok? Quien funge de presidente y jefe de Estado estuvo en las calles denostando y espetando a las Fuerzas Armadas, alzando la voz y agrediendo de palabra a uniformados, a soldados de este país. Pero hoy día es el que más, en la historia de este país, más veces ha utilizado la instrumentación, el instrumento de los estados de excepción para tratar de imponer un orden en la Araucanía. Y bajo este gobierno, con la colaboración evidentemente de la derecha en pleno, que o pseudo-derecha, se hace una reforma constitucional para lo que se llama la infraestructura crítica, cosa de acercar a las Fuerzas Armadas a la frontera. Y la torpeza concluye, por ejemplo, en que quieren hacer una policía de fronteras, haciendo una escisión de carabineros, desglosando una tarea que es fundamental, que desde un inicio se la han encomendado. Ahora, hablan contra el Estado y la burocracia, hacen apología de Milei, y justamente lo que hacen con eso es crear más burocracia. ¿Se dan cuenta? Eso no es estabilización. Todos los sistemas políticos, todos los procesos económicos tienen convulsiones, pero que se resuelven en el ideal racional dentro de un Estado de Derecho, dentro de ciertos márgenes naturales de libertad y de disentimiento, de polemicidad, como lo veía Schmitt, lo que era la política. Pero aquí se transgrede eso en cada momento porque se va reformulando escúchelo bien, no es que se reinterprete la norma, se le cambia y se lo reformula para forzar lo que me conviene, que es la inestabilidad, el cambio permanente. ¿Ok? Señor Meus, este está equivocado, no hay estabilización. Como lo bien lo dice Jaime, lo dice tú, Osvaldo. Desde el 2019 hemos ido en caída y en picada con el crecimiento, con la actividad económica, con una creciente inflación, angustia y preocupación de los hogares por el devenir en un plano material y familiar. ¿Dónde está la estabilidad? El famoso Acuerdo por la Paz de noviembre del 2019, ¿qué produjo? Nada. Más conflicto, más terrorismo y más problemas en la Araucanía y en la macrozona norte. Ahora, dicho eso, ¿qué pretenden de modo frívolo, oportunista, con desconocimiento? ¿Qué más puedo agregar? Con falta de canon, una frase que me parece adecuada. Pretenden constitucionalizar y llevar a un plano jus fundamental cuestiones que son de legislación. A ver, ratificando lo que dice Jaime. El tema de la migración se resuelve en las leyes de migración y el tema impositivo en las leyes de impuestos. Una constitución, respecto a lo primero, tiene que fijar normas generales o genéricas o fundamentales, estructurales de lo que es el principio de la igualdad jurídica, en que nadie se puede desatender de la infracción que hace a la Constitución y a la ley y al derecho, para establecer, como dirían los clásicos, auténticas relaciones de justicia. Del mismo modo que cualquier ciudadano tiene que ser, o persona, más que ciudadano, persona, tiene que ser perseguido por infracción al sistema de derecho por romper el pacto social, para hablar en términos jovesianos, lockeanos de Stuart Mill, en cuyo caso opera la persecución criminal, por ejemplo. Yo evidentemente que quien infringe la norma constitucional de cualquier tipo lo puedo perseguir. Y si un migrante, no por ser migrante, sino que por estar en contrariedad al derecho, debe responder, responde. Pero la migración es una cuestión que está en sede legal. Es más, se produce la paradoja, por no decir la incoherencia y la esquizofrenia normativa, de que quiero plantear esa norma, toda vez que en el capítulo primero establezco la vindicación o reivindicación o el sometimiento
a los temas a los tratados de derechos humanos. Entonces, para que entiendan bien, la migración es un derecho humano así reconocido universalmente. Y este derecho humano como tal, y que por lo tanto se impone en la jerarquía normativa bajo la propuesta constitucional, a continuación es materia de aniquilamiento, dicho en forma simple para que se entienda. Eso es absurdo. A, es absurdo que se constitucionaliza. Y B, no resiste análisis lógico. Ahí está la incoherencia. ¿Se dan cuenta, no? Entre varias cuestiones más. La pregunta es, los impuestos son una suerte de expoliación legitimada del derecho a propiedad, de la renta, de la productividad. Y se basan, digamos, se consienten, como corrió su legitimidad, desde los tiempos inmemoriales de la Carta Magna y sobre todo de la Carta de Derechos de 1689 de la Bill of Rights, que sí solo si su majestad el rey o sí solo si el Estado y la República pueden aplicar impuestos porque el consentimiento ciudadano está para eso, a través de un Congreso y la ley. Y las bases son la racionalidad, la proporcionalidad y la esencia del derecho a propiedad que no puede ser afectado. Con eso basta. ¿Qué tiene que ver el tema de las contribuciones? No es así. La pregunta es, incardinando al tema de la racionalidad económica. Si yo le privo al Estado, que sea en 6 años, o en 2 o en 3, de 300, 400 millones de dólares, ¿de dónde los saco en compensación? ¿Se dan cuenta que son irracionales? A, constitucionalicen algo que no corresponde, rigidizan la política pública y más encima mienten, porque eso son un plazo de 6 años. La gravedad de la circunstancia es que en 6 años más va a haber mucho más rendimiento tributario, porque teóricamente tendría que haber más crecimiento, o más propietarización y más pago de contribuciones. Entonces puede ser que en 3 años más no sean 300 ni 400 ni 500 millones de dólares. ¿Y cómo se va a suplir esa ausencia en el presupuesto nacional? Por el impuesto a la renta, por la ley de renta, por el IVA, por algún otro impuesto específico. ¿Se dan cuenta? Que no resiste análisis. Falta de racionalidad económica. Aparte de demagogia, populismo y tosquedad, no hay razón para aprobar. Yo quisiera que estos aprobistas, empresarios o no empresarios, juristas o pseudojuristas, miembros de una comisión o de un consejo, nos explicaran por qué es mejor. Ellos tienen la carga de la prueba. Ellos tienen que decirnos que esta Constitución Política de la República de Chile, que antes adoraron y hoy día queman, merece ser incinerada y destruida y ser sacada y excluida de la faz de nuestra historia nacional para que resplandezca lo que ellos proponen. Todavía no lo han explicado. Tienen que explicarlo. Y lo peor es que con esa suerte de densificación antidemocrática y falta de deliberación, ni siquiera permiten el debate sobre la conveniencia u oportunidad. Eso. Gracias, Álvaro. Hemos avanzado bastante en el tiempo. Yo quiero, a menos Jaime, si quieres agregar algo. No, de acuerdo con los planteamientos de Álvaro, que hay una serie, lo que se refería por ejemplo, a la expulsión de migrantes, tiene mucho que ver con lo que ya comentábamos a propósito de la expulsión, o sea, la renuncia, el cese de un parlamentario en el cargo, ¿no? Son normas que están vinculadas a tratados internacionales y que el día que se quieran aplicar van a terminar provocando responsabilidad para el Estado de Chile. Es decir, hay un montón de aristas que conviene ir considerando en su situación y en sus consecuencias. Bien, voy a agradecer en forma muy especial la sintonía que han tenido los programas de la semana pasada, particularmente la del jueves, en la que tuvimos al abogado Aldo Duque contándonos los pormenores de lo que ocurre en la comuna capital, en Santiago, en su municipio, y las barbaridades que ocurren a diario en las calles de esta importante comuna. Una alta sintonía y eso nos gratifica muchísimo por el compromiso que tienen nuestros auditores. Les reitero que el día miércoles seguimos con la historia del pensamiento, así que cordialmente invitados. Le agradezco a Jaime y a Álvaro la oportunidad de haber conversado largamente sobre las
problemática de este proceso constitucional. Espero que haya servido para clarificar las ideas y para ir poco a poco reafirmando la convicción que ya tenemos desde hace mucho tiempo de que tenemos que salvar a Chile votando en contra. Muchísimas gracias y muy buenas noches.